La realidad no me ha permitido acceder a ella y la ficción sí. ¿Esa es la razón para que tú hagas teatro? No, la razón que yo hago teatro es por divertirme. ¿Y cómo es eso de que la realidad no te permite acceder a ella? La realidad, porque mírame dónde estoy. ¿Qué cosa soy yo? Una cagalitroso señor viejo en un país donde vivo miserablemente. La realidad no me ha permitido acceder a ella. Yo tenía 16 años. Con 16 años, o ya había cumplido 17, entre 16 y 17 años. Había llegado la salida del país de mi familia y a mí no me habían dejado salir porque tenía edad militar. Entonces, mi familia dijo que se vayan los que le dieron la salida y quédate tú y nosotros vamos a buscar la manera de sacarte en una marcha. Pero eso era todo con mi madre, que se quedó también. Yo ni sabía, o sea, sabía que había esa intención, pero yo no preparé nada ni hice nada. Un día, de buenas a primeras, en casa de una tía, llegó la seguridad del Estado y me llevó preso. Entonces me dijo que yo estaba preso porque estaba haciendo una salida ilegal. En definitiva, fui a juicio y me condenaron por una actividad contra la estabilidad contra la estabilidad de la nación. Un delito contra la integridad y estabilidad de la nación. ¿Qué año fue eso? Año 66. Y me condenaron a 3 años de cárcel. Por un delito que, vamos, ni siquiera estaba pasando. Era un delito, y así lo dice incluso el acta de condena. Un delito por pensar irme del país. Entonces fue una época terrible, porque yo era un niño de mamá, yo no era un niño de la calle, ni mucho menos. Y mi madre era una mujer muy emotiva, y el día que le entregaron la condena se murió. Hizo una ruptura de la arteria cerebelosa superior y se quedó muerta. Y yo fui al velorio de mi madre escoltado por bayonetas caladas, vestido de preso. O sea que fueron unos momentos duros, difíciles. Hasta que salí como en libertad condicional y hice cosas que entré en la escuela de medicina, tuve un año en la escuela de medicina, pero seguía firmando todos los meses en la estación de policía. Voy a seguir con una zona peligrosa, zona árida, y es la relación que usted ha mantenido con el teatro en Cuba y en Miami, que ha sido polémica en algunos momentos. Sí, ha sido polémica, curiosísimo, siempre me ha parecido muy curiosa la relación, porque en Miami han dicho que soy comunista y en Cuba que soy agente de la CIA. Entonces, en realidad, hace tiempo que yo dejé de pensar o sea, de hacer las cosas por lo que piensan los demás. Ok, mira la pregunta, mírala como un documento, nada más una formalidad, porque me parece que es curioso o que vale la pena que todos nuestros elementos queden más o menos registrados. ¿Qué lo llevó a hacer ese experimento? ¿Cuál? Con el teatro en Cuba. La diferenciación de los artistas y del sistema. O sea, los artistas que son artistas que están por el teatro cubano, que no tienen ninguna vinculación política. Por ahí comenzó todo. Y luego la posibilidad de hacer el teatro que yo creía que era importante de hacer en aquel momento, a pesar de las circunstancias. Por ejemplo,
en el año 2005 yo viví en España y Antón Arrufat se quedó en mi casa. Iba a una conferencia en Andalucía y se quedó en Madrid 3 días a la llegada y después. Y me dijo, ¿por qué usted no dirige los 7 contra Tebas? Yo dije, me encantaría dirigir los 7 contra Tebas, pero usted no me puede hacer esa proposición a mí porque no depende de usted, porque esa es una obra que está censurada hace 39 años y yo no puedo llegar allí, plantar y se puede hacer los 7 contra Tebas. Así que si usted quiere, le habían dedicado una feria del libro, le habían dado el Premio Nacional de Literatura y le dije, si usted quiere, hable con el ministro. Si el ministro lo autoriza, yo voy a dirigir. Y a mí me parece todavía que dirigir los 7 contra Tebas y ver subir a Antón Arrufat al escenario a saludar a un público parado, toda aquella gente, miles de personas, el Teatro Mella lleno, repleto, me pareció tan importante que me parece que valía la pena. Al respecto, porque hay una realidad, la cultura cubana es cultura cubana, exiliada o no Claro. exiliada, e incluso repatriada, porque hay que seguir añadiendo figuras. Claro. No hay demasiada ambigüedad en las relaciones, en la posición de los individuos, en su proyección política, por ejemplo. Estas cosas, y yo no estoy cuestionando nada, yo me estoy maravillando de lo compleja que es la realidad. Claro. Estas cosas de Arrufat, que es reivindicado, que se integra, que sin embargo va a reponer precisamente lo que fue la causa de su defenestración y hasta el punto de hacer una gestión como esa para atraerlo a usted. Él pudo haber encontrado un director menos conflictivo que usted en pero un poco llevarme a mí era el tema de las 7 contra Tebas, Sí, o sea, modo, el tipo que regresa. De algún modo es actualizar el conflicto, es echarle agua a una flor que más bien era como que, bueno, menos mal que ya no se habla de eso, pero no, es decir, está aquí todavía. Le digo esto pensando que Arrufat sigue siendo una personalidad polémica. Es decir, a mí lo que me maravilla es lo compleja que es la realidad nuestra, ¿no? Y cómo nosotros vivimos como en una burbuja superpuesta, con problemas propios. Hace un rato, y voy a hacer una transición, pero vamos a mantener el background de todo. Hace un rato usted hablaba del efecto positivo que había tenido el éxodo del Mariel en las artes, en Miami. Sin embargo, no fue una cosa que arraigara, fue algo que pasó. Es decir, me pregunto, ese éxito mayormente literario o los esfuerzos posteriores en teatro no son un esfuerzo por tratar de reproducir la infraestructura de la cultura cubana en la que crecimos y nos formamos nosotros, pero que no es reproducible en el exilio. Es decir, son contradicciones que me vienen a la cabeza y me hablan de esa complejidad. Lo que pasó con el Mariel fue que vinieron tantas cabezas pensantes, tanta gente que transformaron la manera de ver la cultura cubana de la gente que vivía. O sea, que anterior al Mariel, aquí había lo que se llama el exilio histórico, que es un exilio con otra visión de la cultura. Una visión, hay un psicólogo cubanoamericano de FIU que se llama Fernando González, que tiene un libro sobre la cultura congelada. Y esa cultura que ellos traían se congeló y no evolucionó porque todos esperaban regresar y querían retomar el lugar donde lo dejaron. La gente del Mariel hizo el defrosting, descongeló esa cultura. Y aunque hay gente que sigue congelada, pero ya no es la realidad. Ya no es la realidad. Ya no, además, no son las personas que determinan qué es lo que se hace en el exilio culturalmente. Ahora, de algún modo esto no ha impedido que florezca una cultura del exilio, es decir, una cultura cubana del exilio, no una cultura cubana en extensión,
sino del exilio, una cultura que refleje al exilio. Es decir, todavía en Cuba, por ejemplo, que todavía en Cuba Contigo Pan y Cebolla sea una obra de actualidad más que un clásico, es escandaloso, porque está ignorando todo el tiempo que ha pasado de por medio, pero que para nosotros el teatro que nos represente sea el teatro cubano de Cuba y no un teatro hecho, surgido, que un teatro que hable de Miami, y hablo de Miami porque bueno, es la capital del exilio cubano, pero el Súper, por ejemplo, una película que habla de desintegración, eso fue un desarrollo que quedó trunco y dio una flor maravillosa que fue el Súper. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del Súper, este dramaturgo que logró hacer esta obra, que en realidad es una obra que pertenece a la estética del Contigo Pan y Cebolla, sí, que es una obra completamente realista, costumbrista, etcétera, con la manera de hablar y de moverse y de decir de la misma familia cubana de todos los tiempos. Ahí paró. O sea, él no ha escrito más nada. O sea, ahí paró. Él ha escrito otras cosas que quizás no son... sí, no, pero paró, eso fue la flor, hasta ahí. Exactamente. Y hay diferentes personas que han escrito diferentes cosas. Y yo no te podría decir, más allá del Súper, qué puede ser lo que me interese de escrito en Miami. Porque no hay. O sea, por ejemplo, está Matías Montes Huidobro, que es un escritor muy prolijo, pero que es un escritor viejo. Y entonces escribe de la misma manera que escribía en Cuba antes de venir para acá, cosas, temas, pero además de eso ha perdido la raíz, y entonces las cosas que escribe a mí particularmente no me interesan. Él me interesa como investigador, ha sido un investigador serio, importante, etc. Luego pasaba con Julio Matas, que tampoco escribía nada que tuviera que ver con esta realidad, entraba más bien en temas muy clásicos, y a mí tampoco me llegó a interesar. Y luego, pues, Nilo Cruz, y uno no puede decir que Nilo Cruz es un autor cubano. Nilo Cruz es un autor cubano-americano. Él ha tenido una línea de trabajos políticos sobre Cuba en su teatro, pero que son trabajos que no están bien investigados. Pues a mí me encantaría que hubiera una dramaturgia de Miami, pero me parece que hay cosas que se han escrito en Cuba. Por ejemplo, ahora yo voy a dirigir una obra escrita en Cuba que se llama Mi tío el exiliado, partiendo de aquella obra de Mi tío el exiliado. Es una historia cómica y patética, como somos los cubanos, en la que un hombre regresa a Cuba a morirse. Está muy enfermo, es un tipo que salió cuando el marido, expulsaron por ser homosexual, y entonces, ¿qué lo espera en el lugar donde vive, que es un pueblo de Villa Clara que se llama Consuelo? Y entonces hay un poco una especie de bienvenido Mr. Marshall, hay todas esas cosas, y todo lo que se dice ahí tiene tanta vigencia aquí como allá. ¿Dónde se va a contar? ¿Con qué grupo está haciendo eso? Con un grupo inventado, la Mateodora. O sea, la gente me dice, la Mateodora, pero la Mateodora existe. Digo, la Mateodora soy yo. Entonces, donde quiera que yo trabajo, pongo la Mateodora, ¿no? Porque hay una secuencia de trabajo ahí. Pero lo vamos a hacer en el teatrico de Habana Fama, que es el único que tenemos en este momento disponible. A partir de ahí, y esto es una cosa muy aventurada de mi parte, ¿no?
no puede ser que ha vuelto a congelarse, porque es como un proceso de recongelamiento de la cultura cubana en su exilio. Pero bueno, el congelamiento era también un aislamiento de todo lo demás. Y en este momento puede ser que no haya una producción, pero hay una apertura con relación a otras cosas que no son propias del tema. Y no estamos vinculados ni amarrados a ninguna época en específico. O sea, que lo mismo hacemos con Tío Pan y Cebolla, que es un clásico de la literatura cubana, que hacemos Fango, que es escrito por Marilena Fornés, que es una cubano-americana que no vivió prácticamente nunca en Cuba, que solamente vino cuando tenía 15 años y vivió 80 aquí. En fin, yo creo que está como más abierta la situación. Cuando tú me hablaste de la realidad, yo pensé que tú me hablabas de la realidad como arte, o sea, toda esa tendencia que hay ahora de tratar ¿De realismo? No, el realismo tiene su valor en algún momento y me interesa mucho cierto tipo de realismo. No el realismo, es el reality, que es lo que en realidad no me interesa, tú sabes, me interesa la imaginación. ¿Y por qué? Porque en ella me puedo realizar en la realidad, ¿no? ¿Cómo puedes realizarte en la imaginación? Porque puedo hacer lo que me da la gana.